amigos, seguimos aquí en El Abogado Responde. En esta ocasión hablamos de declaraciones tributarias. Estamos diciendo pues un poco las pautas que se siguen en los impuestos, incluso aclarando las principales novedades que se producen en la campaña de renta 2012. Bueno, sería mejor campaña de renta 2011, ¿no? Porque lo que tributamos es lo del 2011. Efectivamente. Es ejercicio cerrado del 2011. Efectivamente. Bueno, y pensamos un poco tocar el tema de la prescripción, ¿no? El hecho de que pasado un plazo, si el obligado tributario no ha declarado pues, unas cantidades, si Hacienda no ha detectado, salimos de rositas, ¿no? ¿Cuál sería ese plazo? Yo antes de nada quería comentarte pues la situación en la que quedaría una persona pues que no presenta declaración, ¿no? La primera cuestión que tendría que plantearse es si no se presenta declaración y se estaba obligado a ello. Antes de nada, en las bases de datos de la agencia tributaria pues va a quedar como que esa persona no está al corriente de sus obligaciones tributarias. ¿Eso qué significa? Eso tiene una consecuencia muy importante, ¿no? Porque a los efectos de poder pedir pues una cosa tan sencilla como una beca de un hijo, a la hora de poder pedir pues una ayuda pues para una persona, para una entidad, para lo que sea, a la hora de que pues esa administración que te va a dar la ayuda compruebe en las bases de datos de Hacienda, pues va a saltar pues que no se está al corriente, con lo cual eso es motivo de denegación automática de la ayuda, ¿no? Entonces, pues es una consecuencia ya de por sí muy importante, ¿no? Después, ¿qué pasa si la declaración no se regulariza, no se presenta, y es Hacienda quien detecta esa situación y nos requiere que la subsanemos? Si nos lo requiere Hacienda, pues tendremos que presentar declaración, ingresar la parte que nos toque por la liquidación del impuesto, y aparte de eso, Hacienda pues nos liquidaría una sanción por no haberla liquidado en su momento. Esa sanción, normalmente la mínima, suele estar en un 50% de lo dejado de ingresar, ¿no? Más pues los intereses que hayan transcurrido desde la fecha de finalización de la campaña de renta hasta la fecha de la regularización, ¿no? Eso sería un poco la consecuencia que tendríamos, ¿no? La consecuencia de si regularizamos nosotros sin que la administración tributaria nos lo haya requerido. Arrepentimiento espontáneo. Efectivamente, ¿no? Pues así nos evitaríamos pues lo que es la sanción, ¿no? Pagaríamos el resultado de nuestra declaración de la renta y Hacienda nos liquidaría pues un recargo de mora que podría llegar hasta el 20%. Aunque luego veremos hacia el final del programa que hay un premio importante para los que denuncien una irregularidad de pago. Bueno, lo dejamos un poco para el final. Muy las bien. novedades así espectaculares que han salido últimamente. Parece que si uno detecta un fraude y es rápido, pues Hacienda le premia con exención total. Pero bueno, eso lo dejamos en cuanto a la prescripción, que era un poco la pregunta que me decías, la prescripción tiene que ser, son 4 ejercicios, ¿no? 4 ejercicios cerrados que, dependiendo del periodo del año en el que estemos, se convierten en 5, ¿no? Porque el último, el de 2011, por ejemplo, a día de hoy aún no lo tenemos cerrado, ¿no? Y, o sea que si a ejercicios cerrados pasan 4 años y Hacienda no ha dicho nada y yo tampoco, la cosa queda con consecuencias nulas, ¿no? Nulas, porque ahí Hacienda ya no tiene capacidad ni interés en revisar nada, lo que haya fuera de esos 4 años. Bueno, igual quedaría, pero bueno, son 4 años donde uno vive en el filo, claro. Sí, así es. Muy bien. El que haya defraudado. Claro, sí, ¿no? Lo decían los revolucionarios franceses, el buen ciudadano no tiene nada que temer. No tiene que temer, efectivamente. Bueno, y será la situación, por fin, algunos asuntos que ocurren en la actualidad. Además, se podría dar la situación que yo estoy dispuesto a colaborar con Hacienda porque detectar una irregularidad y que aún así me pudiesen abrir un proceso penal. Vamos a ver, el proceso penal, para que se abra un proceso penal, la agencia tributaria pone en conocimiento de la Fiscalía y del juzgado todo aquel fraude fiscal que supere 120.000 euros, ¿no? Si no se superan esas cantidades, la sanción y la responsabilidad se va a depurar siempre por vía administrativa, ¿no? Esos 120.000 euros no es en conjunto, es por año. Entonces, pues, hombre, en principio, si no se supera esa cantidad, pues se resolvería todo por vía administrativa, ¿no? ¿Y si se supera? Si se supera, entonces
se pasaría, digamos, informe a la Fiscalía y la Fiscalía al juzgado. Y en el juzgado aunque el propio afectado quisiese reparar. No, vamos a ver. Si el afectado quiere reparar y solicita pues un fraccionamiento del pago y demás, pues no había ningún tipo de problema y se asumiría lo que es por parte de la Administración y por parte del contribuyente la asunción de la deuda y se liquidaría sin más, ¿no? Lo que es muy importante es que para que haya un delito penal, ¿no? una pena por delito fiscal, es necesario que haya esa cantidad superior a 120.000 euros y además que se produzca una situación de culpa o de dolo, ¿no? O una negligencia por parte del contribuyente, ¿no? O sea, que digamos que tiene que haber habido una intención, ¿no? de defraudar, ¿no? Porque si no, pues probablemente no llegue a ser condenado por vía penal. O sea, un despiste no vale. Un despiste no vale, porque si es un despiste, es una actuación negligente, ¿no? Entonces, eso también... Además es raro, ¿no? Que se produzcan despistes de ese tipo, bueno, no sé. No, hombre, seguramente pues pueden presentarse despistes de pues no presentar una declaración, luego te das cuenta pero no la presentamos y se lleva a presentar, se regulariza, efectivamente, o un cálculo, unas retenciones pues que ha habido incorrectamente practicadas, pues al hacer los cuadres contables de la empresa muchas veces se da cuenta uno y se vuelve a presentar una complementaria y se liquida y no hay, por ahí ya no había. Hacienda acepta perfectamente esas situaciones, pues si la cantidad dejada de ingresar en el trimestre es muy elevada, además pues te liquida pues la parte de los intereses, ¿no? Lógicamente por la diferencia del tiempo que ha transcurrido, ¿no? Desde que debiera de tener Hacienda ese dinero al tiempo que tardó, ¿no? en recibirlo, ¿no? Pero sin más, vamos, se acepta perfectamente la regularización voluntaria, ¿no? Un impuesto bien distinto que afecta seguramente a menos televidentes de los que nos están viendo, que la IRPF afectaría pues a la mayoría, sería el impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades está previsto obviamente para empresas, ¿no? Sí, así es. Empresas, bueno, pues la mayoría del tejido empresarial, ya sean sociedades limitadas, sociedades anónimas, pues tributan a través del impuesto de sociedades. Así es. De ese impuesto estarían exentos pues, bueno, organismos, entidades dependientes del Estado, hay una serie de entidades sin ánimo de lucro, también estarían pues, fuera un poco de lo que sería la regulación, no la regulación, porque sí están reguladas por el impuesto de sociedades, pero digamos que no tendrían que tributar, ¿no? Por el impuesto de sociedades. Unas están exentas totalmente y otras están exentas parcialmente. Y bueno, supongo que el impuesto de sociedades también estarían exentos los autónomos, ¿no? Efectivamente, los autónomos van a tributar por el impuesto de la renta de las personas físicas. Sí. Hay un apartado específico, ¿no? Dentro del impuesto de la renta de las personas físicas que habla de las actividades económicas, ¿no? Entonces, dentro de las actividades económicas, ahí vendrían las que están, digamos, acogidas al régimen de estimación directa, y las que están acogidas al régimen de módulos, ¿no? Que todos oímos hablar un montón de veces, ¿no? Los de módulos, digamos, que pagarían unas cantidades fijas anuales a Hacienda en presunción de unos ingresos que se obtienen en función de unas unidades de módulos, y las de estimación directas pues obtendrían y tributarían en función del beneficio obtenido, pues, con la diferencia de los ingresos y gastos obtenidos por la actividad. Yo supongo que tal y como es el panorama, a muchas empresas les compensará el sistema de estimación directa, ¿no? Vamos a ver, en época de bonanza económica, en época de grandes facturaciones, en época de demás, pues siempre y cuando el encuadramiento lo permita y la normativa lo permita, pues a mucho contribuyente, a mucho autónomo le interesa estar en módulos, ¿no? Porque se paga una cantidad fija. ¿Qué pasa? En época pues donde hay menos movimiento económico, pues a lo mejor el módulo pues no es tan aconsejable, porque estaríamos hablando de que por estimación directa, si una actividad pues un trimestre no obtiene beneficio, pues tributaría cero, mientras que si está acogido al sistema de módulos tendría que tributar exactamente igual pues como un trimestre que tuviera rendimiento, porque viene determinado el rendimiento pues por el número de unidades que tenga. Y bueno, la elección, en muchas ocasiones supongo que se le presentará a muchos clientes entre elegir ser autónomo y bueno, montar una sociedad. ¿Es fácil el determinarlo? Depende un poco, ¿no? Desde luego
va a venir muy ligado a dos cuestiones, ¿no? Una es la situación, digamos, fiscal y la situación tributaria que se generaría pues, con un tipo de sociedad o bien asumiéndolo como autónomo directamente, y por el otro estaríamos en otro tipo de cuestiones que habría que analizar, que es el tema de la responsabilidad, ¿no? Entonces, en cuanto a la responsabilidad directa que tiene el autónomo, pues si el autónomo no paga Hacienda, automáticamente Hacienda le puede reclamar o le puede ir a embargar una cuenta de ámbito privado de él, incluso de su cónyuge, ¿eh? Mientras que si estamos hablando de una actividad empresarial, pues los administradores, socios de esa sociedad, salvaguardarían en primera instancia su patrimonio personal, porque digamos que Hacienda iría a embargar pues, lo que serían las cuentas o los bienes de la empresa. Y bueno, las reformas que se han producido en el impuesto de sociedades, bueno, de alguna forma incentiva que existan más sociedades, o cómo está la cosa, cómo han percibido los clientes esos cambios. Vamos a ver, un poco van encaminados a la reducción, pues un poco de los tipos impositivos, ¿no? Han tratado